y dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. No sé si había, ¿verdad? Pero dijo: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, revelación, enseñanza. Te damos gracias porque sabemos que lo que hoy aprenderemos quedará grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerlo en práctica en nuestra vida. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este es un pasaje muy interesante y yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan por la situación de Moisés levantando las manos. Pero también tenemos que entender que esta porción nos habla de un pueblo que se encontraba en batalla. Y muy seguramente muchos de nosotros nos encontramos actualmente en batallas. O regularmente entramos en batallas un día sí y otro también. Porque día a día, cada día trae su propio afán. Y realmente cada día es una batalla para cada uno de nosotros. Simplemente el navegar en el trabajo o a veces en la casa, a veces con los hijos, siempre trae afanes y siempre trae situaciones que hay que estar lidiando, inclusive situaciones de salud. Puede ser que usted esté peleando batallas familiares, batallas financieras, batallas en su salud, batallas en su matrimonio, con sus hijos. Todo mundo traemos batallas. Todo mundo andamos de un batallar de repente que no sabemos qué hacer, que no sentimos lo duro, sino lo tupido, dice el dicho, ¿verdad? Pero muchas de estas batallas, y ya lo hemos venido viendo en algunos de los mensajes anteriores, muchos de estas batallas y mucho del origen de estas batallas son de índole espiritual. Es por eso que es tiempo de que empecemos a entender que todo lo que estamos luchando, batallando, trabajando, tenemos que trabajarlo también en la esfera espiritual. La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a este mundo y a esta vida que tenemos que olvidamos que hay un mundo espiritual. Y tenemos que recordarlo y el Señor nos lo tiene que recordar a cada momento. Son batallas que tenemos que lidiar y son batallas que tenemos que pelear día a día. Cuando llega el pueblo de Israel a este lugar, Refidim, y acampan en él, fue un tiempo en el que ellos necesitaban descanso y necesitaban tomar fuerzas, refugiarse y recobrarse
de su caminar. Tenemos que recordar que ellos ya venían caminando por el desierto ya por un buen tiempo. Ya habían pasado por varias situaciones en el desierto. Pero algo bien interesante, y siempre que se nos predica acerca del desierto, lo vemos como una prueba de parte del Señor. Pero realmente el desierto, si lo observamos un poquito más a detalle, es el poder vivir tomados de la mano de Dios. Porque afanes y problemas siempre vamos a tener. Eso significa que estar en el desierto es porque vamos a estar cubiertos y abrigados por el Señor. Donde el Señor nos va a cubrir con una nube con protección solar mucho mayor del 50. No me sé de esos. Al 100, ¿verdad? Para que no nos queme el sol. Y en la noche nos va a poner unas lumbreras de fuego para que no nos dé frío. Como si tuviéramos cobija eléctrica. Además nos va a alimentar, además nos va a dar de comer, nos va a dar agua. Y algo que a veces se nos olvida es que también las ropas nunca envejecieron, e inclusive el calzado y las ropas crecían junto con la gente. Hablando de los niños, de los jovencitos, nunca tuvieron necesidad de mudar de ropa. Y no envejecía la ropa. Es como esa ropa que le compraban a uno de niño y que primero le caía a uno mal la ropa antes de que se la pudiera uno acabar. O ya le tocaba la ropa del hermano mayor, ¿verdad? Y ya le tocaba la del que sigue y el que sigue. Era de ese tipo de ropa que duraba mucho. Pero cuando llega el pueblo de Israel a Refidim, ellos querían descansar. Y buscaban un refugio, buscaban el poder sentirse cubiertos, protegidos. Y esto es algo bien interesante porque el Señor en todo su caminar nunca los había dejado. Pero aún así el pueblo seguía renegando. Aún así el pueblo seguía rebelde. Aún así el pueblo se quejaba. Entonces llegan y acampan en Refidim, pero resulta que no había agua. Y otra vez la queja del agua. Y digo otra vez porque si revisamos las escrituras, ya habían tenido ese conflicto del agua en al menos un par de ocasiones. Y otra vez estaban buscando agua. Hay mucha gente que ha recibido a Jesús, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, que yo insisto que es como lo tenemos que recibir. Pero aún hay muchísima gente que está sedienta. Aún hay mucha gente que ya teniendo a Jesucristo como su Señor en su vida, en su corazón, siguen estando sedientos. ¿Por qué? Porque seguimos quejándonos, porque seguimos viviendo esa parte donde nos quejamos y donde únicamente observamos y ponemos atención a lo que no tenemos y no ponemos atención en todo lo que ha estado el Señor cuidándonos, protegiéndonos y brindándonos de Él en nuestro caminar. Se nos olvida con mucha facilidad. Y se nos olvida que si tenemos a Jesús en nuestra vida, es para poder estar completos en esta vida. Por eso en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El asunto, como le digo, es que se nos olvida y hay muchísima gente que sigue sediento en muchas áreas de su vida. Siguen buscando y siguen queriendo encontrar la solución para saciar esa sed. Es a lo que nosotros, y aquí lo hemos dicho, es la teoría del completamiento. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y entonces tiene que empezar a emanar vida hacia nuestra alma y de ahí obviamente a nuestro cuerpo, y es cuando empezamos a tener un completamiento en cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nos conectamos con el Señor, lo recibimos, pero no le permitimos actuar en nuestra vida porque no
estamos en Él, porque no trabajamos en su palabra, porque no leemos de su palabra, porque no hacemos oración, porque no tenemos una vida espiritual, pues nos va a estar faltando ese completamiento, esa conexión completa con Él. Por eso vamos a seguir teniendo sed. Por eso vamos a seguir buscando la solución por aquí y por allá. Por eso vamos a seguir quejándonos de lo que no tenemos y se nos va a olvidar cuando el Señor sí ha estado con nosotros. Pero tenemos que aprender, y con este pasaje vamos a ver una parte de eso, que tenemos que aprender a confiar en el Señor en todo momento y a depender obviamente de Él, porque Él conoce nuestras necesidades y Él nos va a saciar de esas necesidades. Y como le decía, el pueblo de Israel llega a este punto donde acampan en Redifim y no encuentran agua. Y estaban quejándose, ya estaban por agarrar piedras y apedrear otra vez a Moisés y a Aarón y a todo el que se deje. Pero en eso el Señor los lleva a los manantiales. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. ¿Qué quiere decir? Que el Señor siempre llega en el último momento. Siempre llega en el último momento. O sea, Él se espera a que nosotros no hayamos encontrado la solución por nuestras propias formas o nuestros propios medios, para que no quede huella, que no quede huella, que fue el Señor el que intervino en nuestra vida. Porque cuando nosotros hacemos las cosas, es muy fácil que uno diga, no, pues es que pues me va bien porque yo me puse a trabajar. O me va bien porque pues yo soy bien chambeador y soy bien listo. Pero si a veces vemos que no encontramos la solución y de pronto llega así como de manera inesperada, porque ya estábamos perdiendo la esperanza, podemos entender que fue Dios. Podemos entender que el Señor es el que metió su mano. Y mire que créame que hasta yo he tenido que aprender esa parte. En años pasados, ya este año como que ya me relajé poquito más, pero en años pasados, créanme que yo mes con mes tenía que confiar en esa parte del Señor. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me haces esperarme hasta el día 10 del mes? Es el plazo que tengo para pagar la renta. ¿Por qué me haces esperarme hasta el día 10? ¿Por qué no me completas la renta en el 20, 25? Para ya no andar estresado. Pero no, a veces el Señor así se espera. Pero llega, y que llega, sí llega. Puntual, yo se lo puedo garantizar. Pero tenemos que confiar en Él. Y tenemos que aprender a depender de Él. Algo bien interesante, y por eso le quiero hacer una especie de resumen, es que el pueblo de Israel, desde el momento que sale de Egipto, ellos pudieron ver y sentir la mano de Dios con ellos. Y que Dios los estaba acompañando en todo su viaje, en todo su caminar. El problema por el cual no llegaron rápidamente a la tierra prometida era porque ellos mismos eran rebeldes. Porque ellos mismos renegaban y porque ellos mismos se quejaban de Dios. Era una cuestión mental, porque ellos seguían viviendo con una mentalidad de esclavos. Eso es lo que a veces nos sucede a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Si no estamos acostumbrados a este tipo de vida o a este estilo de vida, vamos a seguir viviendo como vivíamos en el mundo. Si recibimos a Cristo, si empezamos a venir a una iglesia diferente, celebramos a Dios de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero nuestra vida fuera de la iglesia sigue siendo la misma. Seguimos quejándonos, seguimos haciendo lo mismo, seguimos cayendo en las mismas situaciones. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y eso nos sucede porque nuestra manera de vivir no cambia.
Y es algo muy importante para nosotros los que ya hemos decidido seguir a Cristo. En el capítulo 14 de Éxodo, Israel escapa por el Mar Rojo. Y cuando escapa por el Mar Rojo, el primer problema con el que se encuentran es que precisamente llegan a la orilla del Mar Rojo y no encuentran escapatoria, porque se encuentran ahí al borde del mar y yo les digo, para dramatizarlo un poquito, que volteaban y nomás veían los polvaderones de los carros de los egipcios que venían tras ellos. Entonces decían, ¿cómo vamos a cruzar? Y luego ahí vienen aquellos. Ahora sí que nos va a alcanzar el payaso. Estaban realmente contra, vamos a decir como decimos, contra la espada y la pared. Se encontraban de esa manera. Entonces Moisés entra en oración, una oración rápida, y mire lo que le contesta el Señor, Éxodo 14:16. Éxodo 14:16. Y tú alza, ¿qué le dice? Otra vez, ¿tú qué? Y entonces, ¿de quién era la vara? De Moisés, ¿verdad? Le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahí vemos uno de esos primeros milagros del libro de Éxodo. Y tú alza tu mano con tu vara. Tu vara. Luego llegamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15 empiezan con el primer problema del agua. Les cortaron el agua porque no habían pagado. No se crea, pues andaban en el desierto, no encontraban agua. Y encontraron una agua o un tipo de agua, pero era una agua que no se podía beber. De hecho, si usted lee el capítulo 15, se va a encontrar que nos habla de unas aguas amargas que no se podían beber. Pero el Señor le soluciona el problema y le pide a Moisés que corten un árbol y ese árbol lo echen a las aguas, y por medio de ese árbol en esas aguas, el agua se vuelve dulce y la pueden consumir. Pero algo bien interesante es que cuando ya les da agua, cuando ya les da de beber, también les da estatutos. Mire lo que dice Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Eso quiere decir que el Señor todavía ahí estaba mostrándoles de su poder y les dice, miren, en otras palabras, ¿verdad? Parafraseando, miren, yo puedo seguirles dando agua, pero pues tenemos que hacer caso, alinearnos. ¿Pero qué fue de esos estatutos que les dijo? Vamos al versículo 26, Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, ¿sí lo oímos? Sí, ¿verdad? Tenemos que oírlo. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Fíjese. Y dieres oído a sus mandamientos. Híjole, en mi rancho dicen que ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa, su sanador. Así que el Señor les da estatutos. Y luego de ahí del capítulo 15 llegan al capítulo 16. Pero antes de llegar al 16, llegan a un lugar que se llama Elim. Y después de haberles endulzado las aguas,
los lleva y los encamina a 12 manantiales que estaban en Elim. O sea, les da todavía más agua y les da todavía más tiempo de descanso, un lugar de descanso, unos manantiales. Capítulo 16. Llega el maná. Y no era el maná. O sea, este era maná. Ya iba a ser el tutú, tururú, ¿eh? Pero ¿qué cree? El pueblo se vuelve a quejar del maná. Porque decían, no, hombre, pues si allá éramos esclavos felices, allá sí comíamos de todo, y de muchas verduras, y carnita de puerco, y pozole, y carne de lagarto, y de todo había allá. Sí, ¿verdad? Pues había muchos lagartos allá en Egipto. Entonces, dice, pues que Señor, queremos carne. Y el Señor se molesta. Todo esto se lo platico para que a usted le lleguen las ganas de ir leyendo el capítulo. O sea, ahorita en la casa usted llega y lo lee con detenimiento. Y el Señor se molesta y les manda codornices hasta más no poder. Hasta, dice la escritura, que hasta que se hartaron y hasta que tenían carne así metida en los dientes. Y no tenían hilo dental ni nada. Así les dio el Señor. Luego llegan al capítulo 17 y ¿qué cree? Otra vez se quejaron que no tenían agua otra vez. Otra vez agua. Pero ahora el Señor le dice, ve y de esa roca te voy a dar agua. Éxodo 17:7, quiero leerle este pasaje porque dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba. ¿Qué quiere decir? Prueba. Masha quiere decir prueba. Y Meriba quiere decir rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Está pues Jehová aquí con nosotros? O sea, ¿qué hemos revisado? Ya cruzaron el mar, ya les dio agua, ya los mandó a los manantiales, ya les daba maná, ya les mandó codornices, les da nuevamente agua y otra vez se vuelven a quejar. Otra vez. Híjole. Yo digo, verdaderamente el Señor nos ama mucho, ¿eh? Porque somos bien quejumbrosos. Somos bien llorones. Y lo único que les pedía al Señor era escuchar sus palabras, guardar sus mandamientos, cuidar sus estatutos y vivir de acuerdo a ellos. Entonces se encuentran en esta situación del capítulo 17. Y ahora llega Amalek. Ahora sí llega Amalek. Y dice el versículo 8 que leímos. Eso 17:8. Y entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esto significa que tenían que pelear. No era un tiempo de evitar la batalla. No era un tiempo en el que pudieran huir, tampoco podían esconderse. Entonces tenían que pelear. Y el Señor los lleva a esta pelea. Pero llegaron a este punto donde verdaderamente tenían que confiar en Dios. Mire, uno de los ejemplos más grandes que a mí se me ocurren, y digo porque puede haber otros, pero que a mí se me ocurren, es como cuando ve a un bebé que es cargado por un adulto. Le voy a decir por qué. Porque el bebé se deja cargar. O sea, usted, por ejemplo, bueno, Josué todavía está muy chiquito, pero Fernando, usted le extiende las manos a Fernando y Fernando también se extiende y se inclina para que lo agarren.
Pero ¿quién le dice a Fernando que uno no haga esto? Y si no está él preparado se va a caer. Pero él está confiando en que esa persona, ese adulto, lo va a recibir, lo va a atrapar, lo va a cargar. Así, con esa confianza, con esa certeza, con esa certidumbre, tenemos nosotros que confiar en el Señor. Así, de ese tamaño tiene que ser nuestra confianza, 100%, entendiendo, sabiendo y reconociendo que el Señor nos va a cargar, que el Señor nos va a recibir, que el Señor nos va a apapachar. Así es como el Señor nos va a cuidar, pero nosotros tenemos que confiar en que Él nos va a cuidar. ¿Sí? Por eso tenemos que ser como niños. Por eso tenemos que buscar al Señor como niños. Luego versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Que no acabábamos de leer que era la vara de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Sí recuerdan? ¿Qué versículo vimos? 14:16, así es. Ponga otra vez Éxodo 14:16, por favor. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Entonces era la vara de Moisés. Pero ya a estas alturas del partido, a estas alturas, le dice en el versículo 9, 17:9: y estaré con la vara de Dios en mi mano. ¿Qué significa esto? Que ya era tanta la confianza y el poder que habían visto del Señor, que ya estaban confiando en que esa vara se había convertido en una señal de autoridad, que cuando alzaban esa vara, el Señor se manifestaba. Porque no era solamente cuando la alzó para cruzar el Mar Rojo, sino también fue cuando golpeó la roca o tocó la roca para que les diera agua. Entonces ya habían tenido varias manifestaciones donde esa vara se había vuelto importante para el pueblo de Israel. Esta es mi vara para pintar. Sí, mira, es para pintar. Digo, porque no la usamos para andar caminando aquí. Pero algo así era la vara de Moisés, ¿verdad? Digo, a lo mejor no era roja ni tan derechita, pero algo así. ¿Sí? Entonces aquí es donde le voy a pedir a Eric que pase. Ven, Eric. Párate aquí, mira. Volteando para allá. Volteando para allá. Y luego vas a levantar la vara. Así, ándale así. ¿Por qué vas a levantar la vara? Porque dice, versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces no la bajes, sube, porque si no nos van a ganar. Eso significa que cada uno de nosotros tenemos batallas todos los días. Y en medio de la batalla nos cansamos. Créame que nos cansamos. Fíjese, hace unos días predicamos acerca de estos. Sigue tú ahí, ahí. Pero más arriba, ¿qué? O sea, es que si no nos van a ganar ahí.
Hace unos días predicábamos de cómo 4 amigos llevaron a un paralítico delante de la presencia de Jesús. Y en cuanto los ve el Señor, le dice: tus pecados te son perdonados. Pero lo hizo porque vio la fe de ellos. Entonces normalmente nos cansamos en nuestras batallas. Luego, cuando lidiamos con algún enfermo, usted no me lo va a creer, pero el cuidador primario de un enfermo se desgasta muchísimo. Es muy cansado. Yo sé que para el enfermo también es una situación muy difícil, pero para el cuidador primario se vuelve algo verdaderamente difícil. Eso significa que nosotros siempre estamos en batalla y las batallas no siempre son fáciles. A veces en los trabajos también tenemos situaciones muy complicadas que a lo mejor para resolver un problema un día puede ser sencillo, pero para resolver un problema un día, otro problema otro día, hacer la contabilidad del año, se vuelve un problema. No es fácil estar trabajando con los problemas. Es una batalla que constantemente tenemos que lidiar. Pero lo que tenemos que entender es que esta batalla en muchas ocasiones es una batalla espiritual. Es una batalla que tenemos que pelear espiritualmente. Mientras que, mientras que Moisés estaba peleando espiritualmente la batalla, porque él sabía que levantando la vara, que ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, iban a lograr la victoria. Él estaba peleando esa batalla espiritual, donde él estaba constantemente en oración. Para nosotros es el equivalente a estar constantemente en oración, porque tenemos que estar precisamente teniendo esa batalla con el Señor. Mientras que Moisés estaba peleando esa batalla espiritual, estaba Josué peleando a filo de espada. A filo de espada. Y a filo de espada significa lo que nos dice Efesios 6. Efesios 6, 17, por favor. Efesios 6, 17. Dice: tomad el diezmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Moisés, ahorita vamos para allá. No, ese es otro capítulo, ahorita llegamos para allá. En Efesios nos dice el Señor por medio de Pablo que la espada es la palabra. Arriba nos van a ganar. Es la espada, la palabra de Dios. Pero fíjese cómo no, cada que le bajas nos ponen un trancazo, manténla arriba. Pero fíjese cómo dice Efesios 6, 18. Dice la espada, bueno, el 17 dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso significa que en muchas ocasiones la única espada con la que vamos a estar peleando es con la palabra de Dios. ¿Por qué es esta espada? No sé si a ustedes les ha sucedido que llegan a su casa con sus parientes, con sus amigos, que todavía no llegan a Cristo y empiezan a refutarle muchas ideas acerca de su nueva fe, acerca de lo que ahora usted está viviendo en el Señor, acerca de lo que ahora usted vive, que ya recibió a Jesús como su Señor. Y que le empiezan a decir: oye, ¿y dónde quedó la Virgencita? Y lo que nos enseñó nuestra abuelita, y lo que esto y lo que el otro, y nos empiezan a hacer dudar. Pero usted, si conoce, lee la palabra, si usted tiene esa espada que es la palabra de Dios, usted va a poder hacer esgrima, va a poder pelear a filo de espada y le va a decir: mira, eso que tú me dices no sé dónde vendrá, pero aquí en la Biblia lo que dice
es que a quien hay que darle gloria y honor en todo momento es únicamente a Jesús. No podemos darle honor ni darle gloria a nadie más que no sea Jesucristo. Entonces esa espada es esa palabra del Señor. Y mientras que Josué estaba peleando con esa palabra, bueno, pues Moisés tenía que estar peleando la batalla espiritual, que es estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor. Mira lo que nos dice primera de Juan 5:14. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero además, fíjese qué importante es esto. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, o sea, tenemos que, ¿qué? Permanecer. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, pedid lo que queréis y os será hecho. Ya habíamos predicado cómo tener una oración eficaz y les he puesto repaso 2 o 3 veces. Vamos una vez más, saque una hoja en blanco, póngale el nombre. Va a examen. No se crea. ¿Qué habíamos dicho que eran las 3 cosas para una oración eficaz? Número 1, orar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando usted ora con la palabra de Dios, usted se la está recordando al Señor, no porque a Él se le olvide, sino porque usted está orando con la palabra del Señor y eso hace que su oración sea poderosa y eficaz, exacto. Y Él nunca puede decir que no a su palabra porque Él lo dijo y así será. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir, o al revés, ¿verdad? Lo dije. Pero por eso tenemos que orar de acuerdo a su palabra. Número 2. Bueno, sí, eso sería la tercera. Todo terminar en el nombre de Jesús, porque así nos lo enseñó Él. Pero, exacto, que todo lo que pidamos, que todo lo que oremos sea para darle únicamente gloria a Él, a Jesucristo. Fíjese qué interesante, porque en muchos lugares, en muchas iglesias, se habla de un avivamiento y se habla de tener avivamiento, ¿verdad? Pero fíjese, el tener avivamiento no es pedir que llegue más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros, sino tener verdaderamente un avivamiento es poder darle la gloria a Jesucristo. Porque cuando nosotros le damos la gloria a Jesús, el Espíritu Santo, claro que va a estar con nosotros. Claro que va a estar aquí, porque Él está para darle gloria a Jesús. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es glorificar al Hijo. Y de esa manera el Espíritu Santo se va a manifestar. Y así es como vamos a lograr tener ese avivamiento. Hoy platicando precisamente con la pastora durante la mañana, veíamos que como en el Pentecostés, estaban los discípulos reunidos, y esto lo he dicho en algunas ocasiones. Estaban todos en comunión unos con otros, ¿recuerdan? Estaban reunidos en comunión, sometidos unos a otros, dice la palabra. Orando unos por los otros, intercediendo unos por los otros. Pero algo bien importante es que ellos estaban esperando ver a Jesús, que en cualquier momento entrara por esa puerta de ese aposento alto. Porque tenemos que recordar que cuando el Señor es sacrificado, que Él se sacrifica en la cruz, que muere, pero que es resucitado, que regresa a la vida, Él todavía dura 40 días enseñándole a sus discípulos. 40 días donde Él ya se manifestaba glorioso, como Él lo es, pero que seguía todavía dándoles un curso intensivo de recuperación, porque muchos de ellos se quedaron con cara de what después de todo lo que pasó. Y en esos 40 días Él estuvo manifestándose delante de cada uno de ellos, donde hubo más de 500 testigos de su resurrección,
y ellos sabían que ahí andaba el Señor y que Él había resucitado. Entonces cuando Él les dice, espérenme, reúnanse y no se vayan hasta que reciban poder, lo que ellos estaban pensando en su cabecita loca era que en cualquier momento el Señor iba a volver a entrar ahí con ellos. Entonces, ¿cuál era el anhelo más grande de su corazón? Volver a ver a su maestro, volver a ver a Cristo. Entonces lo que querían era ver a Cristo para darle gloria a Jesús. Es por ello que estaban reunidos, todos unánimes, todos juntos, y en ese momento ¡fum!, llega ese viento recio y se manifiesta el Espíritu Santo en ese día del Pentecostés. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Porque estaban expectantes y lo que ellos buscaban era tener la presencia de Jesús para darle gloria a Jesús. Y cuando nosotros buscamos darle gloria al Señor, el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces tenemos que permanecer en Él, dice Juan 15:7. Así que es muy necesaria la oración, pero también es muy necesaria la palabra y permanecer en ella. Ya también habíamos predicado de ello hace algunas semanas atrás. Tenemos que permanecer ahí. No es nada más de aprenderme unos cuantos versículos o leer unos cuantos versículos, sino permanecer ahí en la palabra, de constante, estar aprendiendo, estar leyendo. ¿Cómo vamos, Eric? Se está haciendo el machín, ¿verdad? Pero ya cambió de mano varias veces. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Las manos de Eric se cansaban. Por lo que tomaron una piedra. Entonces aquí le voy a pedir a Chris y a Kevin, que se traigan una silla, pónganle una silla al pobre del Eric. Ahí viene ya. Así que le pusieron una piedra. A Eric le vamos a poner una silla, mire qué elegante. Muy elegante. Póngasela así para allá, para el frente. Sí, para allá, para el frente. Tienes que seguir con la mano arriba, ¿eh? Sí. Y ya no te vayas. Ven, Kevin. Le pusieron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur no están ahorita aquí. Entonces vamos a usar a Chris y a Kevin. Entonces vente, Kevin, de este lado. Aarón y Hur sostenían sus manos. Eso significa que ya no estaba con una mano, estaba con los dos. Pero ya Aarón y Hur sostenían sus manos. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cómo te sientes, Eric? ¿Ya mejor? Así que nuevamente, así como cuando vimos la predicación de estos 4 amigos que trajeron al paralítico, nuevamente podemos volver a ver que es muy importante tener gente a nuestro lado para fortalecernos en los momentos difíciles. Por eso yo vuelvo a exhortarles, vuelvo a decirles, vuelvo a invitarlos a que no dejen de congregarse. Tenemos que ser una familia, porque a medida de que vayamos creciendo y nos vayamos fortaleciendo y conociendo cada vez más, va a suceder esto. Si Eric se encuentra en una batalla, si Eric se encuentra en un problema, si Eric se encuentra en una situación donde él ya está cansado y necesita seguir orando, luchando, teniendo batalla, va a haber gente a su lado que le va a sostener los brazos en oración, por medio de la palabra, por medio del compañerismo, por medio de decirle: Eric, sí se puede, hombre. No le hace que estés en la coca, sí se arma. Nomás te traes una coca sin azúcar y ya, como quiera. Tenemos que tener gente fortaleciéndonos. Mire, en el taller que llevamos, Celebremos la Recuperación de los jueves, yo casi cada semana les insisto que tenemos que lograr ser un grupo tan unido, con tanto compañerismo, con tanta
colaboración y ayuda entre nosotros para poder fortalecernos. De hecho, es muy inspiración poder tener un compañero de confesión. Así lo vimos en el principio número 4. Y también tener un mentor. Pero para tener un mentor, ¿qué cree? Necesitamos que el mentor también haya llevado ya el Celebremos la Recuperación. Si no, no lo podemos poner de mentor. Por eso yo les insisto, los exhorto, los invito a que vengan y lo tomen, lo lleven, que se gradúen, que salgan del Celebremos la Recuperación para que ustedes nos puedan ayudar con las siguientes generaciones siendo mentores. Mire, este programa es muy bueno y lo estamos llevando a cabo, no como un mero capricho de la pastora y mío, sino porque sabemos que va a ayudar a mucha gente. Pero lo está haciendo, pero lo que queremos lograr, porque nosotros no podemos venir cada vez, ahorita lo estamos haciendo y lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto, pero lo que queremos lograr es que ese grupo camine solo, que ese grupo, ustedes mismos, los mentores que de ahí vayan saliendo, sean los que sigan trabajando con este grupo y que en lugar de que se caiga, siga creciendo. Y que llegue más gente y que podamos bendecir a más familias. Pero por eso es necesario tener gente que nos sostenga las manos, gente que se comprometa a orar con nosotros, gente que si aún y si yo no estoy bien espiritualmente, porque estoy viviendo inclusive una situación de pecado, pero puedo tener compañeros que sí están fortalecidos en el espíritu y que me van a ayudar a orar. Porque también eso tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que irnos limpiando, pero en el ínter podemos contar con compañeros, hermanos de la iglesia que nos van a ayudar a fortalecernos. ¿Para qué? Como cuando usted va y pide un crédito y si no es sujeto de crédito, usted deja un aval, ¿verdad? Para que por medio del aval a usted le puedan dar un crédito. ¿Está de acuerdo? Lo mismo sucede espiritualmente. Si usted todavía no es sujeto de crédito espiritual, tiene que conseguirse a unos compañeros espirituales para que le firmen de aval, para que el Señor conteste sus oraciones. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no nos congregamos, si no venimos a la iglesia? Si yo le digo, oye, ahí ve y apúntate con Jaime el de Valsequillo y no saben quién es. Ahí está, es el Jaime. O sea, tenemos que llegar a ese punto donde todos nos podamos conocer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya vamos cerrando. Los voy a dejar ir temprano para que se compren unos molletes. Ahí síganle ustedes, ¿eh? Porque fíjense cómo cierra el versículo 12, dice, y hubo así en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué significa? Que ahí estuvo Moisés todo el día. ¿Cuánto tiene el Eric ahí con sus manitas? Como media hora, 20 minutos y ya no puede. Moisés tenía todo el día. Todo el día. Ahora déjeme le digo algo. Moisés no iba al gimnasio ni hacía pesas ni nada de eso. Moisés, el jovencito de Moisés, tenía por lo menos 80 años. ¿Cómo sabemos? Porque los primeros 40 años, acuérdese que él era el príncipe de Egipto. Y luego salió huyendo y duró 40 años allá en el desierto escondido cuidando las chivas del suegro. O sea que cuando ya el Señor lo llama nuevamente por medio de la zarza ardiente para ir y libertar a su pueblo, ya era un jovencito de 80 años. Si ahorita no vino Alejandro, si no Alejandro es el que hubiera puesto a hacer lo de Eric. Digo, y no porque esté muy viejo, sino porque de los que estamos aquí hubiera sido el idóneo, ¿verdad? Para que pudieran ver algo similar. Todavía Alejandro está más chavalón que Moisés, bastante más chavalón. Sí, no, y cuando finalmente termina sus días, ay, síganle. Cuando finalmente termina sus días, Moisés tenía 100
20 años. Porque duró dando vueltas en el desierto junto con el pueblo rebelde, que acabamos de ver que era bien rebelde, otros 40 años más. Así que si sabe multiplicar, dígame cuánto es 40 por 3. 120. 120. Y rebeldía es igual a hechicería. En otro miércoles vamos a hablar de eso, que es muy interesante ese tema. Y ya para cerrar, vamos a leer Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, dice el Señor, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso significa que tenemos que estar orando constantemente y tenemos que orar sin cesar. Acuérdese que el Señor tiene dos voluntades. Una voluntad donde Él hace y va a hacer lo que Él quiere hacer cuando lo quiere hacer en todo momento. Eso significa que es una voluntad incondicional. Y no estoy hablando de la canción del salmista Luis Miguel. O sea, el Señor va a hacer lo que Él considere de acuerdo a su soberanía. Pero hay otra voluntad de Dios que es una voluntad condicionada a que nosotros colaboremos con Él. Y es por eso que Él va a obrar cuando nosotros intervengamos en la ecuación y podamos hacerlo por medio de la oración. Ahora la pregunta que usted tal vez está haciendo es: ¿y cuándo es cuál? No sabemos y no vamos a saber. Por eso dice la palabra: ore sin cesar. Entonces, así es la voluntad de Dios, se va a hacer. Si no es, y si oro, tal vez sí se va a hacer también. Entonces tenemos que estar de constante en oración. Y si oramos de acuerdo a su palabra, glorificando a Jesucristo, y todo lo pedimos en su nombre, créame que ya vamos de ventaja. Así que yo le pido, ahora sí, póngase de pie. Ya, Eric, gracias. Ahora sí, descanse. Dele un aplauso al Eric. Vamos a orar, porque también una de las maneras de que nos tienen que reconocer como discípulos de Jesús es por ser una casa de oración. Tenemos que ser una casa de oración y también tenemos que amarnos, cuidarnos unos a otros. Son las dos principales razones por las que vamos a ser reconocidos como hijos y discípulos del Señor. Así que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que en todo momento estás con cada uno de nosotros. Que sin importar, Señor, las situaciones por las que estamos viviendo, sin importar, Señor, que a veces sentimos que estamos en el desierto, es cuando más certeza tenemos que tener que tú estás ahí con nosotros. Porque a pesar de esas luchas, a pesar de esos problemas y de esas situaciones, tú siempre estás ahí. Tú siempre nos ayudas. Tú siempre nos proteges. Pero nosotros en ocasiones lo olvidamos. Permite que por medio de tu Espíritu Santo siempre estemos conectados de tal manera con tu Espíritu, con tu palabra, que nunca nos olvidemos de ti. Que siempre recurramos a ti en primer lugar. Que sea siempre nuestra primera solución y no la última, como si fuera un rómpase en caso de incendio. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones.